En Venezuela la gente sigue en las calles, sigue protestando, pero también hay una durísima represión que hoy terminó con la vida de otra persona y lamentablemente otra vez es un joven, un estudiante de 23 años que murió por disparos de balas de plomo por personas que no lucían uniforme. Esta es la imagen del chico de 23 años que murió. Esta persona se había manifestado en las calles, pero por un momento fue a la universidad, a la sede de la universidad, en donde se encontraba, y el reclamo que hacía era porque colocaran gas. Ese era el reclamo, y posteriormente, por supuesto, esto generó numerosos incidentes en otras marchas que finalmente se llevaron adelante. Este chico de solo 23 años fue asesinado en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Durante una protesta finalmente lo mataron. Fue identificado como José Gregorio Pérez, de 19 años. Al principio habíamos escuchado que tenía poco más de 20 años. 23 años era la información, pero evidentemente eso se ha corregido. 19 años tan solo tenía, era estudiante del 5º semestre de Educación Física, ahí en esa organización cuyas siglas son UPEL. El cuerpo de Pérez fue llevado al Hospital Rubio, pero lamentablemente de allí a la morgue. Repentinamente aparecieron en medio de esta marcha de estudiantes por falta de gas un grupo de personas que no lucieron uniformes, que cortaron absolutamente el paso a todo el mundo y posteriormente empezaron a disparar. Fue así que murió entonces este chico. Claramente, Nelson, Paula, hablamos de policiales nuevamente. Totalmente. Nuevamente de parapoliciales, porque esta persona murió de un disparo de bala de fuego, de bala de plomo. Esto, Nelson, lo hemos conversado incluso aquí hace un par de días atrás con personas que han sufrido la represión a través de sus familiares incluso. Y se van conociendo otros datos. La desesperanza, la violencia, la gente en las calles todo el tiempo. Miren cómo atacan incluso instituciones. Escuchen el ambiente. Allí había clases. En ese lugar había clases. Y hace solo 48 horas atrás, en un ataque de este tipo, 11 chicos terminaron con graves cuadros de asfixia. 11 chicos. Todavía no se ha podido saber cuál es el estado de salud de ellos a esta hora, pero eso fue hace 48 horas atrás. Un nivel de violencia realmente increíble. Y la represión, en donde la Guardia Nacional Bolivariana, cuando está uniformada, está utilizando las granadas de gas lacrimógeno para disparar directamente al cuerpo. De hecho, otro chico de 17 años la semana pasada murió, eso lo hemos consignado aquí, de un disparo directo en el pecho que recibía. ¿Qué decía el gobierno? Que estaba manipulando explosivos con un mortero. En ninguna foto, en ningún registro fotográfico ni de video se ve a ese chico manipulando algo así. Ahora, Pepe, tantas veces se habló de la posibilidad de por afuera generar algún diálogo. Esto no cambió, o sea, no cambió nada, al contrario, se va agudizando. ¿Cuánto hace que venís contando lo que pasa allí y no aparece una posibilidad de...? Solo de las marchas, Paula, vamos para 3 meses. Y no aparece la menor posibilidad. ¿Con cuántos muertos? 70 y... Bueno, con el de hoy, nosotros tenemos 75. Oficialmente se reconocen poco más de 70, entre 70 y 72. Pero la verdad es que es una situación que no presenta salida ninguna. A pesar de, como hemos dicho muchas veces aquí contigo, con Nelson, hay chavismo crítico. Chavismo crítico que está empezando a manifestarse, que están en contra, que participaron del comienzo del movimiento chavista y que están en contra absolutamente, no solo de las cosas que hace Nicolás Maduro, sino de la brutal represión que está poniendo en marcha, y que tiene efectos durísimos en medio de una situación que no cesa. Esta información que les voy a dar ahora es especialmente para que Nelson pueda explicar qué es lo que pasa con esto. Están empezando a escasear mucho los medicamentos que se aplican para los trasplantes. Las personas necesitan medicamentos. Nelson nos dirá por qué, pero necesitan medicamentos para después que consiguen hacerse un trasplante. De por vida, ¿no, Nelson? Los inmunosupresores, lo cual es un riesgo enorme, porque obviamente si vos le quitas esa medicación, se exponen al riesgo de un rechazo y eso termina anulando el órgano, termina dañándolo, termina dejando a la persona con la misma incapacidad que antes de haberse realizado el trasplante. Eso es gravísimo. Bueno, está pasando. Los medicamentos que ya están en falta se están sumando estos, los que se necesitan después de un trasplante, cualquiera este sea. Y les doy un dato adicional. Además es muy difícil
Ayer, hoy es jueves, el martes, estaba hablando con 2 colegas médicos que tienen 2 colegas allí venezolanos que quisieron mandar medicamentos desde acá y la aduana se los incautó. Se incautó, claro. Así que lo mandaron por una encomienda y demás, y cuando llegaron allá, que llegaron, lo habían mandado la semana pasada, llegó y hasta el momento los médicos que habían pedido desde allá el medicamento mandado desde acá no podían sacarlo de la aduana. Bueno, es que el régimen ve en todo una amenaza. Y imagínate si esos medicamentos vienen incluso desde Argentina. Un dato adicional, un dato final adicional. La gente se va de Venezuela, se marcha de Venezuela, particularmente los jóvenes. Miren este dato. En el primer semestre del año, más de 6.000 venezolanos buscaron refugio en Brasil. En Brasil. 6.000. ¿Acá cuántos eran que cuando estuvieron acá este matrimonio joven? No me acuerdo, pero también era un número significativo. De hecho, uno ya lo ve. Entras a muchos lugares y hay gente venezolana trabajando, en bares, inclusive en lugares de salud. Bueno, en este primer semestre... Además son todos profesionales, casi todos profesionales los que vienen. Bueno, en este primer semestre la cantidad de gente que se marcha ya está a punto de superar la cantidad de solicitudes que había para todo 2017. Mirá. Para irse del país. Sí, claro. Otro dato que nos muestra el drama de Venezuela. Qué dramático, realmente, ¿no? Bueno, ¿te acordás cuando fue el acto allí en la Plaza del Vaticano? Claro, la cantidad de venezolanos que había. Aparte, me imagino, digo, con la cantidad de jóvenes que se están yendo, si esto sigue así, en unos años van a ser solo gente grande la que quede en Venezuela. Si sobrevive al régimen. Si sobrevive, es así, pero es terrible. Es muy penoso, ¿eh? Realmente una historia que no termina, que además no tiene solución, porque además lo del Vaticano ha fracasado, hasta acá esto hay que decirlo, ¿no? Y realmente es poco probable que vuelva a tener algún tipo de éxito, porque además hay un gobierno que no tiene ninguna intención de diálogo, es decir, llama a los otros fascistas, gente del odio y demás, y no toma ninguna iniciativa para decir que tiene voluntad de diálogo. Claro. Tremendo, Pepe, ¿eh? Sí, absolutamente. La verdad es que es tremendo cómo están muriendo los jóvenes. Tenemos algún detalle adicional. El disparo se lo dieron en la cara, quemarropa. No, qué barro. Directamente. Estas personas en uniforme, pero que todo el mundo sabe, responden al gobierno de Nicolás Maduro. Una situación realmente muy, pero muy grave. Y mientras tanto sigue teniendo repercusiones en el régimen venezolano lo que sucede con la fiscal. Sí, claro. La fiscal que se mantiene dura en su posición, la fiscal que está cuestionando, perdón, la actitud de por lo menos 8 miembros del máximo tribunal de justicia y a la que Diosdado Cabello, el número 2 del poder, pero con una enorme capacidad de presión sobre los sectores militares, quiere hacer revisar por loca. Por loca, sí, por insanía. Es una cosa impresionante. Recordemos que esa señora es quien llevó adelante parte importantísima en el proceso judicial que le costó 14 años de prisión al preso político Leopoldo López. Una mujer del chavismo. Del chavismo más puro y más duro. No es cualquier representante del chavismo. Muy bien. Gracias, Pepe. Perfecto.